Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les hablaré brevemente sobre qué son las finanzas personales. La idea es entender claramente cuáles son los principales conceptos y saber aplicarlos. Las finanzas personales, como parte de las finanzas privadas, son fundamentales para que las personas puedan entender y comprender cómo se maneja el dinero. Las finanzas personales existen desde que existe el hombre. El hombre poco a poco ha ido evolucionando, ha ido creando ciertas herramientas y mecanismos para poder crear comercio. Y a partir de ello se crea la inversión, se crea el financiamiento y se crea la riqueza como conceptos para entender por parte de las personas. Hoy en día las finanzas personales han evolucionado y generalmente pueden utilizarse aspectos como los bancos, como la banca en línea, como la bolsa, como los mercados de valores, para poder obtener recursos y también para poder invertir nuestros recursos en ellos. Por lo regular, la preparación adecuada en cuestiones financieras nos ayuda en cierta manera a tener un equilibrio en nuestra vida personal, emocional y económica. El entender conceptos como la inversión, el gasto, el crédito, el ahorro son fundamentales para que podamos entender claramente el manejo del dinero. Es por ello que las finanzas personales nos van a ayudar a entender claramente cómo administrar y controlar el dinero. ¿Qué son las finanzas personales? Se entiende como la obtención y aplicación de recursos por una persona de manera eficiente, efectiva y eficaz. Todo tipo de personas, desde un estudiante, un ama de casa, un profesionista, un obrero, un tendero, etcétera, tienen recursos, pero también tienen gastos, gastos en alimentos, gastos en viáticos, gastos en gasolina, gastos en seguros, etcétera. A manera en que entendamos de dónde voy a obtener los recursos y cómo los voy a aplicar de una manera eficiente y efectiva, voy a comprender el manejo adecuado de las finanzas y a usar correctamente el dinero. Hay cuatro objetivos fundamentales dentro de las finanzas personales, que son maximizar la riqueza, minimizar los gastos, maximizar el flujo de efectivo y maximizar el ahorro. Evidentemente, cada uno de estos objetivos va interrelacionados, pero para las personas es fundamental saber cómo obtener riqueza. Es decir, mis ingresos siempre deben de ser superiores a mis gastos, de tal manera que genere ahorro y ese ahorro se puede invertir en activos como casas, terrenos o en instrumentos financieros y bancarios que me puedan generar interés. De esa manera maximizamos riqueza al ir creando un mayor patrimonio. También es fundamental saber controlar y reducir los gastos, de tal manera que los gastos nunca sean superiores a nuestros ingresos y podamos generar cierto superávit para poder controlar y hacer crecer nuestro dinero. El ahorro es fundamental porque a medida que ahorramos vamos a disponer de dinero para generar más dinero a través de inversiones financieras o a través de la inversión en activos como casas, terrenos, autos, etcétera. Y disponer de un cierto flujo de caja o dinero de efectivo es fundamental para poder tener cierta holgura, cierto equilibrio, cierta solidez financiera, que no nos coman los imprevistos, que siempre podamos generar dinero para poder crecer financieramente. ¿Cuál es el objetivo general de las finanzas personales? Pues es pasar de una bolsa pobre a una próspera. Todas las personas tienen capacidad para poder pasar de pobres a ricos. A veces se dice es que yo soy obrero y no gano lo suficiente para cubrir mis gastos. No, todas las personas, si sabemos controlar nuestros gastos, si sabemos obtener dinero de distintas formas o de distintas actividades, siempre vamos a poder superar nuestros gastos, generar ahorros e invertir. Entonces, ese es el objetivo fundamental de las finanzas personales. ¿Cómo ayudo a cualquier persona o cómo me ayudo yo a generar riqueza? Generalmente nos enfrentamos a dos problemas financieros básicos como persona. ¿De dónde obtengo recursos y en qué voy a invertir los recursos? Pues es fundamental siempre generarnos acciones para obtener recursos como un trabajo, como prestar ciertas actividades extras
como tener rentas extras porque invertí en casas, como obtener intereses porque invertí en instrumentos financieros y gastar de manera adecuada y en qué gastar concretamente. Primero, pues cubrir nuestras necesidades básicas y después esa disposición adicional de dinero, invertirla en los activos que me den cierta solidez financiera, que me den cierta capacidad para generar riqueza. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de las finanzas personales? Pues son el ahorro y la planeación financiera. Debemos de saber ahorro y para ello requerimos generalmente de un mecanismo de estrategia que se llama el plan financiero, el cual nos va a ayudar a determinar correctamente en qué estoy gastando y de dónde estoy obteniendo ingresos para poder controlar mis gastos y para poder hacer crecer mis ingresos. Otro aspecto es la inversión. Si tengo sobrantes de dinero, ¿en qué los voy a invertir? Otro aspecto es la riqueza, cómo generar riqueza. Si genero ahorro, invierto en instrumentos financieros, invierto en casas, invierto en terrenos y eso me da riqueza. Otro aspecto es el financiamiento. En dado caso de que no me alcance el dinero porque invertí en ciertos activos para generar riqueza, ¿cómo me voy a financiar? Y un aspecto fundamental que es el riesgo rendimiento. Siempre tenemos que buscar invertir en aquellos activos que me provoquen mayor rendimiento y que me impliquen un menor riesgo. Tenemos que tener un control adecuado de esta variable. El ahorro y la planeación es fundamental para tener un control sobre el futuro. El futuro es a veces lo más difícil porque no sabemos lo que va a suceder. Siempre hay cierto riesgo, siempre hay cierta incertidumbre en el futuro. Entonces el ahorro es lo que me va a ayudar a poder controlar mi futuro, a poder tener un equilibrio a futuro, al poder disponer de ciertas cantidades de dinero para poder enfrentar cualquier imprevisto o urgencia a la que yo me pueda enfrentar a futuro. Para ello es fundamental ahorrar. Si no ahorro, entonces voy a requerir siempre dinero más caro y dinero más escaso. Entonces hay que saber ahorrar. No hay que olvidar que la empresa más importante somos nosotros y el dinero más importante es nuestro dinero personal. ¿Cuál es el proceso de planeación y administración de nuestro dinero? Primero, el proceso debe de ser participativo. Debemos de involucrar a nuestros familiares, debemos de involucrar a aquellas personas con las que podamos compartir nuestros gastos e ingresos. Hay que estudiar todos los datos y recopilar toda la información que haya alrededor del proceso para generar ingresos y para tener gastos. Y se debe de tratar de un proceso frío y objetivo, no de buenos deseos. No es de lo que yo espero, sino de lo que va a hacer. Yo tengo que definir objetivos y para ese objetivo tengo que ver de dónde obtener ingresos y cómo tener control sobre los gastos que puedan surgir en y durante el proceso. Como un equipo de fútbol hay que comenzar por la defensa. Esto es decir, un equipo de fútbol no pierde si no le meten goles. Una persona no tiene deudas siempre y cuando tenga un control de los gastos. Mientras controle sus gastos y genere suficientes ingresos y eso le permita tener un ahorro, entonces no va a tener posibilidades de tener pérdidas futuras. Entonces es fundamental controlar y reducir los gastos y buscar mayores ingresos. Soy obrero, bueno, pues voy a obtener un sueldo sobre mi actividad como obrero, pero también tengo que buscar ingresos futuros, tal vez preparándome para tener una profesión a futuro, preparándome en ciertas actividades, tal vez puedo dar clases de canto, puedo dar clases de karate, etcétera, y obtener ciertos ingresos. A medida que tengo mayores ingresos, tengo mayor posibilidad para cubrir todos mis gastos. Entonces, esto es fundamental. Por ejemplo, es importante ver cuáles son los ingresos personales que puedo tener. Ingresos en sueldos, ingresos por honorarios, ingresos por rentas, ingresos por intereses por inversiones, dividendos cobrados si tengo participaciones en acciones, otros como son ganancias de capital por comprar centenarios a un precio y luego venderlos a otro precio.
también por vender aquellos activos ociosos que me pueden generar un ingreso futuro. Gastos personales, saber comprenderlos, anotarlos y entenderlos, como alimentos, lo que es el supermercado, la carne, el restaurante, etc. Gastos por educación, lo que es la colegiatura, los libros, transportación, etc. Gastos en los autos, lo que es gasolina, lo que es el mantenimiento, lo que es tenencia, lo que es la verificación, lo que son seguros de auto. Gastos en la casa, lo que es la renta, el pago al banco en el caso de una hipoteca, los gastos de teléfono, los gastos de mantenimiento, las reparaciones, etc. Los servicios personales, como el personal doméstico, cortes de pelo, jardines, etc. Gastos extras, vacaciones, celular, cambio de muebles y arte, etc. Es decir, tenemos que identificar todos los gastos que tengamos y todos los ingresos posibles, de tal manera que la diferencia entre el ingreso y el gasto personal nos permite tener un sobrante o una utilidad, la cual se va a traducir en ahorro o en inversión a futuro. Con esta utilidad o flujo en exceso me voy a permitir poder invertir en casas, en terrenos, o en el banco para generar un interés, o invertir en bonos o en fondos o en fideicomisos para poder generar ingresos por intereses adicionales. Hoy en día, en una economía tan cambiante, tan dinámica, ya hay muchas formas para poder generar otros ingresos a través de inversiones en ciertas apps que me pueden generar ingresos por apoyo al invertir en instrumentos financieros que me están permitiendo invertirlos por personas con conocimientos adecuados. Entonces hay muchas formas de obtener otros ingresos y cómo obtener nuestros ingresos. También es fundamental tener un panorama de cómo están nuestros activos, nuestras inversiones. Por ejemplo, en activos, ¿qué dinero tenemos en efectivo, en cuentas de cheques, en inversiones en valores, qué dinero tenemos en terreno invertido, en locales comerciales, en casas habitaciones, en casa de campo, en autos, en mobiliario y equipo, etcétera. ¿Cuánto es lo que valgo? ¿Cuánto es lo que tengo invertido? Ahora, ¿cuánto debo y cuánto es mi patrimonio? La diferencia entre el total que tengo menos lo que debo es lo que tengo de patrimonio. Al tener un control adecuado de los gastos y generar suficientes ingresos, vamos a generar un flujo positivo. Esto va a ser un ahorro. Este ahorro lo vamos a poder invertir en ciertos activos como son otras casas, como son algún terreno, como son inversiones en activos financieros. Y a través de estas inversiones futuras es como empezamos a crear riqueza. Entonces, siempre tener ingresos mayores a nuestros gastos nos va a ayudar a tener unas finanzas personales sólidas. Debemos entonces ser capaces de saber generar ingresos, de saber generar ahorros y entonces generar riqueza futura. Hay que entender el control adecuado de nuestros gastos. Hay que saber controlar nuestros gastos y saber obtener más ingresos futuros. Eso es lo que nos va a ayudar a tener un equilibrio futuro en nuestras finanzas, en nuestra economía y en nuestra familia. Si entonces, como conclusión, las finanzas personales nos ayudan a tener un control adecuado de nuestros gastos, nos ayudan a entender cómo generar ahorros y cómo generar riqueza. Yo los invito a ahondar en este tema de las finanzas personales para que puedan crecer como personas. No se olvide nunca de seguir estudiando, de seguir acrecentando sus conocimientos al respecto. Les agradezco el poder entender estos temas de las finanzas personales y más adelante ahondaré más a fondo sobre este tema. Muchas gracias y que estén muy bien.